Ya está. Bueno, buenas tardes, familia. Buenas tardes. Estamos aquí en el canal Mujer Trueno Terapias y hoy tengo un invitado muy especial para mí porque hace poquito él me entrevistó junto a Juan Carlos y bueno, pues estuve muy a gusto, muy contenta con ellos, con su energía, con su vibra y estoy encantada de tenerlo hoy aquí en el canal. Él ha vivido experiencias también un tanto paranormales. A mí eso me encanta porque podemos comparar un poco las cosas paranormales que he experimentado yo con las que ha experimentado él. De todo se crece, de todo se aprende, ¿no? Y bueno, pues me gustaría mucho que Aarón, bienvenido aquí a este canal y muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que te presentaras un poquito para la gente que no te conozca, ¿no? ¿Quién eres, Aarón, y de dónde vienes? Y un poquito Claro. qué nos vas a contar aquí de tus experiencias, que es lo que más me importa a mí, donde se saca la sabiduría, ¿no? Las experiencias de las personas. Bienvenido. Gracias, Ana. Un placer estar en tu espacio. Y bueno, para los que no me conocen, soy Aarón Belrod. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Yo actualmente me dedico a apoyar a las personas a autoconocerse por medio de diferentes herramientas, como lo es la limpieza energética. Así le digo, realmente no estamos sucios, no es que tengamos que limpiarnos, pero bueno, es un nombre comercial para que la gente entienda fácilmente de qué trata el servicio. Me dedico también a dar consultas de astrología, principalmente cartas natales, retornos solares, estudios de tránsitos planetarios, etcétera. Y algunos otros estudios que van surgiendo, como el tarot, la geobiología, ir a revisar casas, a ver cómo está la energía de las casas y todo eso. Y bueno, actualmente también, esto no como parte de un servicio pues ya con honorarios. En mi canal hay un curso de sueños lúcidos también, totalmente abierto, totalmente gratis para la gente, porque he tenido muchas experiencias también de sueños lúcidos y es un tema que me encanta, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos para compartir ahora sí que lo que tú quieras. Pues estamos en las mismas, ¿no? Porque he trabajado Sí. los sueños lúcidos, también he limpiado locales de energía, casas y demás. Y bueno, más o menos estamos en el mismo camino. Y sí que hay Sí, bastante que limpiar en los sitios y las personas, ¿eh? No solamente que vayas a una estación de tren y veas lo que lleva la gente colgando alrededor o lo que pasa por los vagones, las sombras y sí, demás. sí, Yo sí veo que hay bastante que limpiar porque, claro, aquí en este planeta tenemos ciertos arcontes que se dedican a digamos, bajar las frecuencias de la gente y pegarse y alimentarse de esa energía. Y a veces parece que no, pero la gente a veces va cargada de larvas astrales, implantes, entidades parasitarias. O sea, a veces cuando nos ponemos a limpiar nos llegamos a sorprender de las muchas cosas que se pueden encontrar. Así que estamos un claro. poquito en el mismo camino, Aarón, y bueno, Sí, me encanta poder compartir esto contigo porque vamos a hablar temas que los dos estamos tratando de alguna forma, ¿no? Pero sí me gustaría empezar un poquito por tu etapa de niñez o infantil. ¿Cuándo te empezó a ti, digamos, o cuándo empezaste a sentir que eras especial en el sentido de que te pasaban cosas que no pasaban a todo el mundo? ¿Cómo viviste eso? Porque puede haber muchas personas que nos estén viendo, que sus hijos o ellos les estén pasando cosas, digamos, un tanto de esas que llaman paranormales, ¿no? Y que la gente no sabe qué hacer con eso y se asusta y coge miedo y no sabe a quién acudir, por dónde empezar. ¿Cómo empezaste tú a experimentar estos sucesos paranormales? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo manejaste eso, Aaron? sí. Mira, así que recuerde, empieza aproximadamente a los 13 años, 1-3, o sea, 13. Lo pongo así 1-3 porque a veces se entiende como 3, y bueno, son 13 años. Sin embargo, desde muy pequeño, cuando yo tenía como 3 años, más o menos, mi papá empieza en todo este mundo, pues de la meditación, las energías, los chakras. Empezamos cuando yo tenía 3 años un régimen de alimentación ovo-lacto-vegetariana, por lo mismo, por todos estos estudios que él estaba obteniendo, absorbiendo de diferentes modos. Entonces ahí empieza, se puede decir, mi camino. Ahí es donde empiezo a escuchar temas acerca de energía, como decía ahorita los chakras. Recuerdo que mi papá nos ponía a hacer ejercicios, nos ponía así viendo hacia el cielo y nos ponía, no sé, a mi hermano, se ponía él y decían, a ver, ¿qué me ven alrededor, no? Ah, se veía como que algo blanco, así que brilla y ya nos explicaba, no, mira que el campo áurico, la energía vital y todo eso, ¿no? Entonces, realmente mi camino empieza muy pequeño y ya cuando tengo como 13 años, más o menos, empiezo a tener ciertas experiencias. Experiencias de ver cosas, de sentir cosas. Al principio, mi hermano mayor también es súper sensible a las energías. Y pues los dos nos compartíamos, oye, estoy sintiendo esto y escuché y todo. Y mis papás también al principio decían así como que, no, hombre, ya, duérmanse, porque en las noches es cuando
pasaban más cosas normalmente. Cosas, por ejemplo, que se escuchaban tacones en el techo, como si alguien anduviera caminando. De repente entraban seres al cuarto, que los dos lo percibíamos. Entonces como que era un poquito incómodo esa situación. Sin embargo, todavía era muy suave. O sea, no era algo así tan recurrente, tan complicado. A mis 13 años tengo una experiencia en donde veo un ser que en ese entonces le decíamos extraterrestres. Lo veo en una ventana. Esto, si no me equivoco, fue en un sueño. Y digo si no me equivoco porque es tan real y es tan vívido, tan nítido, las experiencias tan intensas que no sabes si estás dormido o estás despierto, ¿verdad? Entonces, en esta experiencia, yo me levanto de mi cama en la ventana, una ventana que da hacia el Cerro de la Silla, yo vivía en las faldas del Cerro de la Silla. Ahí hay un ser que pues me empieza, yo lo interpreté como a jalar, metiéndome hacia esta ventana, este portal, y hasta ahí recuerdo. Esta experiencia, Ana, me hizo investigar todos estos temas. No es como ahorita tenemos el internet y puedes encontrar muchísima información. Antes no era así, antes buscabas en revistas de manera importante, veías en la tele, antes los programas, aquí había un programa que se llamaba Nino Canún, donde invitaba a personas que tenían diferentes experiencias. Después salió Jaime Maussan, también con Tercer Milenio. Es Entonces es verdad. de donde nosotros absorbíamos pues esta información de qué eran los seres extraterrestres, etcétera, ¿no? Pasan unos añitos, como a mis 18 años, entro a estudiar metafísica. Por lo mismo, por todas las experiencias que iba teniendo, pues empiezas a decir, oye, pues hay Quiero algo saber, más. ¿no? Quiero saber qué Exactamente. es esto que me pasa a mí. Así es. Y como hijo común, como un buen hijo, casi siempre vamos a hacer algo diferente a lo que papá hace o lo que mamá hace. Casi siempre decimos, no, me quiero ir por mi camino, siendo que pues ahí tenía mucha información. Yo me voy a buscar por mi lado, entro a la metafísica gracias a un buen amigo que me invitó a una escuela. Yo empiezo a estudiar, nos empiezan a enseñar más a profundidad todo este tema de los chakras, de la energía, la relación con los órganos, con las emociones, a trabajar diferentes técnicas de trabajar energía, y ahí se me empieza a activar más lo que es la sensibilidad, la visión y todo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfoca a algo, al enfocarse ¿Lo lo abres? magnificas, lo abres, lo intensificas, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta que al momento de realizar meditaciones, había un grupo, le llamaban el Sesión de Videntes y Profetas, así se llamaba el grupo. Era un salón que le ponían unos hilos de cobre, decían que para que no hubiera Conductores. interferencias exactamente y que no hubiera interferencias externas. Nos poníamos todos a meditar y después nos preguntaban, a ver, ¿tú qué viste? Y a cada quien daba su experiencia. Bueno, para mí, mis experiencias eran películas. O sea, y vi esto, y esto, y esto, y esto, y toda una secuencia y formas y cosas muy locas. De hecho, antes de estar en esta escuela, tuve la oportunidad de ir a una sesión con el maestro de esa escuela de metafísica. Estas sesiones las daba en su casa. Entonces fuimos, el amigo que me invitó y yo, y recuerdo que esa vez hicimos la primera práctica de meditación, pues así enfocada. Ya había escuchado la meditación, pero no tan a profundidad. Y recuerdo que en esa ocasión el maestro nos dice, bueno, vamos a hacer una práctica, vamos a ver esta hoja, nos dio una hoja, si mal no recuerdo, a mí me dio una hoja de color naranja, una hoja tamaño máquina, tamaño carta, este, y nos quedamos viendo un punto al centro de esta hoja. Y estuvimos unos 5 minutos viendo este punto y luego nos decía, bueno, ahora cierren sus ojos, suelten la hoja y sigan viendo la hoja, pero en su cabeza. Entonces yo donde cierro mis ojos, Ana, empieza un túnel, así, un túnel impresionante, un túnel geométrico. Empezó primero como un cuadro y luego atrás de ese cuadro se hizo otro y luego otro. Entonces hace un túnel impresionante y yo empiezo a viajar por ese túnel de una manera tan natural, tan fluida, tan nítida. Fue impresionante. De hecho, en algún momento dije, quién sabe si nos habrán dado algo para para que viéramos eso que percibí. Entonces, estas imágenes empiezan a transformarse en triángulos, cuadrados, etcétera, y de repente entró al espacio. Uf. Se hace el espacio enorme, 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 un vacío enorme. Y luego ahí veo una luz blanca, así como si fuera un sol, pero blanco, y en este sol empieza a salir una espiral que lo va redondeando, lo va envolviendo y se hace como una especie de infinito, donde los extremos eran más angostos y el centro era más ancho y adentro estaba la ola, ¿no?
Entonces yo estaba viendo y luego me fui alejando y estas eran como un tipo ADN que se iba extendiendo, súper bonito, súper impresionante la experiencia. Entonces ya cuando terminamos, le platico al maestro, le digo, no, pues vi esto, esto, esto y esto. Me dice, es que te fuiste al inicio de la creación. Y yo así como que, bueno, pues sí, sí, él dice, ya me explicó, dice, lo que pasa es que a los lados está la polaridad y la polaridad cuando hay un equilibrio, se crea la luz, la creación, ya me dio toda una explicación y luego saca una hoja y me dice, mira, es esto. Y la jala así y era esa forma. Era una hoja cortada, de cierta manera, que hacía esa espiral. Y yo ahí fue donde dije, no, pues sí vi algo, una alucinación, etcétera. Entonces, ahí fue donde me fui dando cuenta de esta capacidad de ver y de percibir cosas por medio de la vida. Yo soy licenciado en diseño, todo lo que es la parte gráfica, en donde yo trabajaba, yo me encargaba de revisar los tonos de las impresiones y todo eso. Entonces, mi visión física es muy fuerte y eso se fue manifestando también a nivel, pues llamémosle energético, ¿verdad? Entonces, así es como empieza Qué mi camino maravilla. más o menos. ¿Crees que marca una diferencia el tener un padre que te haya motivado en ese sentido, tu hermano también, que de alguna manera eso quizá lo elegiste antes de venir aquí en el sentido de topar con este padre, este hermano, que de alguna manera te abrieran el camino a que tú pudieras conocer ese mundo, ¿no? Porque realmente hay padres que, en mi caso, por ejemplo, pasó, ¿no? Que cuando yo empecé a despertar mediunidad y ver espíritus de mis familiares, y yo le decía a mi padre, he visto a tu padre. Y mi padre decía, mi padre está muerto. Y decía, pero yo le he visto. Va Sí, con traje y así, así, ¿no? Y es semitransparente. Y él decía, tú estás mal de la cabeza. Mi padre me decía, tú estás mal de la cabeza cuando le decía lo que veía, ¿no? Pero incluso ujú, veía seres de la familia que yo nunca había conocido en vida. Y los conocí en muerte y se los describía. Entonces, a mí no me creían. Yo tuve que hacerlo todo sola prácticamente, ¿no? Da sí. facilidad el hecho de que tengas un padre, un hermano que te apoyen y que te abran en ese sentido, ¿no? Supongo. Sí, sí, por ejemplo, en el caso con mi hermano, pues corroborábamos la información y nos apoyábamos en ese entonces. Hubo una experiencia que igual ahorita te la platico con mi hermano precisamente de cuando empecé a manejar la energía de forma más consciente. En el caso de mi papá, él siempre pues tuvo su línea muy definida, muy marcada. Y yo me considero una persona, ¿cómo se puede decir? Revolucionaria. Acá le ¿O decimos rebelde también? contreras, Un rebelde, poco una persona rebeldes rebelde, también. rebelde en buen sentido de que yo hago las cosas a mi modo, hago las cosas a mi manera. Y sí aprendo de todo, me gusta mucho aprender de la gente, pero creo que cada uno de nosotros tenemos una característica única, especial, Cierto. que necesitamos también seguirla, porque, no sé, por ejemplo, vamos a hablar del Reiki, la técnica energética Reiki. Yo muchos años estudié Reiki, de hecho daba cursos de Reiki y todo eso, pero me fui dando cuenta que la metodología tal cual me la enseñaron me quedaba, no se puede decir que me quedaba corta, pero algo le faltaba, algo de mí, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo empiezo no a distorsionar la técnica, sino a, pues, utilizarla de acuerdo como a mí me fluía. Porque había gente que me fui dando cuenta al dar cursos, que había gente que sentía mucho con sus manos, había gente que era como más una intuición. Entonces cada uno tenía su Tu forma de metodología, sentir, ¿verdad? su forma de sentir, exactamente. Entonces yo fui utilizando mi forma de sentir. Entonces la metodología de mi papá, aunque tenía bases muy similares a lo mío, su forma de sentir era diferente. Él era más clarisintiente, él es de sentir mucho la energía, en mi caso también un poco, pero yo me baso mucho en la visión. Eres más Entonces, pues ahí, visionario. sí, y ahí son caminos diferentes que sus técnicas, sus procedimientos, pues no eran iguales a los míos. En el caso de mi hermano es súper sensible, tengo dos hermanos, uno de ellos es muy sensible a las energías, pero él no se metió a este mundo energético. O sea, a pesar de que sentía, veía, él pues siguió con su camino normal. Este, y bueno, no había tanto una corroboración de información, era más bien una corroboración de experiencias. Oye, vi esto, yo también lo vi, era así, así, yo también lo vi. Entonces, es más o menos a cómo funcionaba. De hecho, en alguna etapa, debo confesarlo, el tener pues esta figura paterna, que no nada más era mi papá, era mi maestro también, porque nosotros teníamos grupos, escuelas de, bueno, él tenía grupos y escuelas de meditación en las cuales yo participaba y pues apoyaba,
pues llega un punto en que también es como una especie de, no sé, una vara, de un parámetro que dices, ah, debo alcanzar, debo ser, y eso a veces se convierte en una limitante, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo, no es que sea difícil, pero pues por mi naturaleza creo que me fui yendo por un camino un poquito diferente. De todas las experiencias que has tenido, Aarón, Ujú. ¿cuál dirías tú que ha sido la más extraña o la más desafiante o la que te ha impactado más de alguna manera? De todas las experiencias que tú has tenido, ¿cuál te ha llamado más la atención? Mira, he tenido experiencias muy diversas, con diferentes tipos de seres, diferentes tipos de sensaciones, y cada una de ellas al inicio pues es algo nuevo y es así como, es un reto, ¿verdad? Por ejemplo, he tenido experiencias de lo que se podría llamar un desprendimiento del cuerpo, súper intensas, súper intensas, que al grado dije, algo me está llevando, porque sentí literalmente que levité, o sea, sentí que me levanté de mi cama y luego volteé y pues, veía mi cama abajo, pero una sensación tan intensa, o sea, tan física que te confunde. Dices, ¿estoy levitando realmente o es mi energía o qué está pasando? ¿Quién es el Otras que está aquí experiencias. arriba flotando, no? ¿Y Sí, quién es el que sí, está ahí sí, abajo? sí. Y luego aparte, no nada más es el flotar, era todo un cúmulo de sensaciones, de sonidos, porque era un sonido boom, 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 así como en las películas que ponen cuando va a llegar, no sé, una nave o cosas así, aparte el cuerpo vibrando como electricidad y aparte al mismo tiempo como una ligereza, un soltarte. De hecho, al desprenderme, que eso era lo que me confundía mucho, al momento de empezar a levitar, yo decía, bueno, pues si es la energía, pues hubiera levitado así como, a como estoy acostado, como tabla, ¿no? Pero no, acá sentía mis brazos colgados, mis piernas colgadas, como si estuviera levitando físicamente, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia muy padre. Me dio ligeramente miedo, porque son sensaciones nuevas. Hay una presión en el pecho, hay como expansión, contracción, no sé, es raro, como si te fueras a morir prácticamente, y eso genera miedo. Sin embargo, otras experiencias muy intensas me hacen ya al vivir esto decir, ah, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No pasa de que me vaya de este plano y ya, ¿no? Entonces, no, como que he ido superando un poquito el miedo. Al principio, sí tuve experiencias súper intensas. Tuve una experiencia que esa sí me impactó muchísimo, al grado de que no podía entrar a mi casa a dormir. Porque en la noche, un día llego al cuarto donde dormíamos mis hermanos y yo. Eran tres camas, o sea, una litera y una cama aparte. Yo dormía en la parte abajo de la litera. Llego una noche a esta cama, me acuesto, me estoy quedando dormido y siento que la litera se mueve. Así como si se hubiera subido alguien a la segunda cama, ¿no? Entonces como que eso me despertó un poquito, me volteo del lado que estaba y en eso se activa mi mente. Y digo, oye, pues mis hermanos no están. O sea, ¿qué se subió a la cama? O que entonces empieza la mente a cuestionarse cosas. En eso me vuelvo a voltear al otro lado y está un niño acostado. Un niño no físico. Impresionante. O sea, Conozco esa fue, experiencia. no, fue una experiencia, Ana, horrible. O sea, en ese momento fue así como que no sabes si gritar, si hablar, es tanto miedo que, o sea, el cuerpo no reacciona. Entonces, de cuenta que yo me le quedo viendo y lo primero, no sé por qué me pasa eso, siempre les digo el nombre de uno de mis hermanos, así como preguntando, de que en este caso le dije Alan, o sea, pensando, pues preguntando si era mi hermano, pero nada que ver con la edad, con la apariencia ni nada. Y en eso este ser, que no sé si era niño o estaba disfrazado de niño, se me avienta como a quererme arañar la cara, Uh, así como desesperado, como una desesperación así de... Entonces yo lo que hago es que lo agarro de las muñecas, le bajo las manos y las meto entre mis piernas para que no se pudiera mover este niño. En eso me levanto de la cama asustadísimo. Me acuerdo que hasta estaba así como madre. todo desesperado, así de que qué está pasando, pero volvemos a lo mismo. No recuerdo cuándo me volví a acostar. Vale. Pero lo No que, sé. lo que me choca a mí ahí un poco, ¿le pudiste agarrar las manos?
como si fuera materia el ser, Sí. como si no fuera Bueno, un... Porque un espíritu tú sabes que te atraviesa, si le agarraste sí. las manos ya ahí Ajá. hablamos de algo que puede tomar Sí. forma física. Sí. Sí, según yo, o sea, en mi experiencia fue eso. O sea, yo agarré las manos, las bajé, las metí Madre. entre mis piernas y pues ya el niño pues ya quedó inmóvil prácticamente. Pero de ahí no recuerdo cuándo me volvió a acostar. Entonces ahí fue donde yo empecé a decir, a ver, esto que me pasa, he tenido experiencias despierto, sí, sí las he tenido, pero muchas las he tenido en este estado del sueño o de la ensoñación. Y yo ahí fue donde dije, a ver, ¿es real, no es real lo que estoy viendo? Pero resultaba que mi hermano también las veía, la mayoría de las veces lo que yo veía, él a veces despierto, a veces dormido, o sea, era una locura, era una confusión total. Recuerdo que esa vez sucede eso de este ser, este niño, lo que fuera, ya total me volví a quedar dormido. Al siguiente día le platico a mis amigos porque siempre me preguntaban, Ana, imagínate cómo la cantidad de experiencias que tenía que cada vez que me ven, ¿ahora ¿Que qué te cuál era la pasó? siguiente, no? Sí, ¿Cuál dice, es la ¿ahora qué te siguiente? ¿Qué te ha pasó? pasado? Exactamente, entonces estábamos platicando y estábamos afuera de casa de mis papás y ya era bien tarde, ya eran, no sé, las 3 4 de la mañana. Mis papás no estaban en ese entonces porque de repente se iban a casa de mi abuela, que está, yo vivo en un lugar que se llama Monterrey, mi abuela vivía en Allende, se iban y pues a veces se quedaban allá, ¿no? Entonces yo no podía entrar a mi casa, no podía porque era como, no me va a volver a salir esa cosa, o sea, no quiero. Entonces ya me recuerdo que llegó mi hermano y yo, bueno, ahí nos vemos y ya me metí con todos, ¿no? Digo, me metí con mi hermano y ya, a dormir. Pero ese miedo sí me duró un buen rato. Esa fue una de las experiencias muy intensas. Tuve otra también súper intensa que esa normalmente no la platico porque pues fue un ser que si lo describo van a decir, no, este ya se fue a los mundos, a los mundos más horribles, ¿no? Y este ser me dijo, o sea, después de toda la experiencia, me dijo, se empezó a reír y me dice, a todos nos gustan las pruebas. Entonces yo ahí fue donde dije, pruebas, a ver, ¿por qué pruebas? Y fue donde empecé a investigar y a meterme más a ver, porque una experiencia sí será una prueba para mí, ¿verdad? Pero bueno, ha habido experiencias con la muerte, con ángeles, con extraterrestres, con formas de energía, etcétera. Es curioso, Aaron, porque a mí uno de los primeros espíritus que yo vi fue una tía abuela, que yo no la conocí en vida, pero luego más tarde, después de verla en espíritu, la vi en fotos antiguas de mis padres y dije, esta es la que yo vi. Y era la Sí. hermana de mi abuelo, yo no la había conocido en vida jamás. Pero lo curioso fue que yo estaba en la cama recién acostada, me di la vuelta en la cama, y cuando me doy la vuelta veo un ser flotando en esta posición, encima de la cama flotando, con el pelo blanco, moño, nariz aguileña, todo semitransparente, pero todo así. Yo me pegué un susto tal, porque yo en ese tiempo no estaba demasiado acostumbrada a ver espíritus, había visto uno de ninja, pero también me dio pánico y luego el siguiente que vi fue ese. Y me acuerdo que fue tal pánico que yo me senté en la cama, di un grito, di la luz y estuve rezando, Padre Nuestro, yo no sé las horas, sentada en la cama Ujú. del pánico que a mí me entró, porque yo dije, yo sé lo que he visto, estaba flotando, era semitransparente y estaba en esta posición encima. Luego resultó ser una hermana de mi abuelo, pero el tema es que al principio estas cosas te dan miedo porque desconoces, porque tú te das cuenta que eso no es un humano, que tú estás sola en una cama y aparece un ser a tu lado y que encima el ser pues puede ser semitransparente o flotar o ser raro o hacer cosas raras, como tu caso con Sí. el niño. Hay muchos niños que a mí me pasa gente que me escribe que a mi hijo le pasa esto, que mi hijo no sabe qué hacer, que mi hijo tiene miedo. ¿Qué recomendarías tú, Aarón, a las personas que empiezan a ver seres o les empiezan a pasar situaciones extrañas y que no saben qué hacer con eso y están aterrados? Porque al principio es cierto que esto te aterra. Yo salía escaleras abajo, escopeteada por la... Abría la puerta de pies para que os quiero, ¿sabes? O sea, yo tenía pánico a los espíritus al principio, que me iba a decir a mí que luego me iba a enfrentar a demonios en el tiempo actual, ¿no? Pero en principio tenía pánico. Hay mucha gente que vive con pánico cuando empiezan a despertarse estas capacidades. ¿Qué recomendarías tú a esas mamás que dicen, ¿qué hago con mi hijo que le pasan cosas raras? Sí. Mira, voy a salirme tantito del tema y regreso a tu pregunta. No sé en tu caso, Ana, en mi caso a mí me encantaba eso. O sea, sí me daba miedo. O sea, realmente he sentido miedo al grado de no poder ni hablar, así de que te, te, Te te quedas sin voz. paraliza. Pero me encantaba cuando salió la película de Sexto Sentido, hablando de niños que empiezan a ver cosas. Yo recuerdo que vi esta película en el cine, llegó a mi casa y yo pedía ver.
O sea, yo pedía así, a ver, si existen, vengan y vengan y vengan. O sea, yo lo atraía hasta cierto punto. Entonces, contestando a tu pregunta, una de las cosas es el enfoque. Para mí el enfoque, yo me doy cuenta. O sea, si yo me enfoco, ponle una Atraes. semana, me enfoco una semana constante, ya sea en sueños lúcidos, sea en viajes astrales, sea en ver extraterrestres o seres o lo que sea, a la semana yo empiezo a ver. Eso lo tengo ya comprobadísimo, o sea, con el enfoque. Entonces, muchas veces a los niños, uno puede ser cambiarles el enfoque y a lo mejor pueden decir, oye, pero es que este niño pues ni sabía acerca de eso, no es algo que piense, simplemente lo está viendo. También pasa, a mí me sucedió, mi primera experiencia fue espontánea cuando yo tenía 15 años y te genera un pánico, un miedo Sí. fuertísimo. ¿Ok? Que después de eso yo escuchaba psicofonías y cosas así, ¿verdad? Pero Tú ya te metiste de lleno, tú dijiste al toro buscándole, por los ¿no? cuernos. Sí, entonces yo lo que recomendaría en primer lugar es una limpieza a la vivienda, a la casa, ¿ok? Porque muchas veces, y tú lo sabes, en las casas se Uf, queda información, uf, se queda muchísima información, ya sea por vivencias o experiencias que ha habido en esa casa. Muchas veces como papás vamos al trabajo, interactuamos con gente, nos llenamos de ciertas energías y nos las llevamos a la casa y los niños que son los más sensibles son los que empiezan a percibirla y no saben qué está pasando. En mi caso, mi papá daba terapias cuando empezaba y pues mucho de lo que él movía pues se quedaba en la casa, ¿verdad? Por falta de experiencia y pues iba empezando con todos esos temas y nosotros los percibíamos. Entonces, el limpiar una vivienda, tanto la energía pues sí, de la vivienda, pero también tomando en cuenta la energía del subsuelo, porque tengo comprobadísimo también, donde hay fallas geológicas, donde hay corrientes de agua subterránea, vaya, normalmente hay energías bastante densas. En verdad, tuve la experiencia ya hace varios años, me hablaron para ir a revisar una casa, precisamente porque la hija de estas personas estaba viendo algo. Una niña chiquita, yo creo que la niña tendría 3 años, más o menos, 3 años y medio, muy chiquita la niña. Y esta niña de repente gritaba y se ponía así como gritos como agresivos y luego gritos como pues de mucho miedo. Yo fui y revisé la casa, percibí una energía, como la percibí, ahí no fue viendo porque cuando yo voy a revisar una casa, yo no me siento a ver qué veo, ¿no? Yo llevo mis varillas de radiestesia, mi péndulo y es lógico, con, es es- la es con lo que radiestesia. trabajo. Y en algunas ocasiones, antes de ir a la casa, ahí sí, o sea, me enfoco, visualizo la casa y voy detectando las zonas alteradas. ¿Ok? Entonces, en esta casa, no la mitad, casi la mitad de la casa tiene una falla energética muy fuerte. De hecho, la casa de al lado era una casa deshabitada y esa casa estaba prácticamente toda con falla geológica. Y yo le pregunto a la persona, oye, ¿esta casa qué onda? Dice, no, es que viene gente y dura una semana y no regresan. Y se van. Pues sí, pues con esa energía y cómo van a venir, independientemente si hubiera seres o no seres, la emanación energética de esas fallas que había y corrientes de agua subterránea, pues afectan muchísimo, ¿no? Entonces, lo primerito que hay que hacer es armonizar la casa. Armonizarla, si no tienen a alguien que lo haga, bueno, pues de perdido oración, que sea una casa ventilada, iluminada, abrir ventanas. Yo siempre le recomiendo a las personas agarrar un aspersor con agua. Ese aspersor con agua le impregnas tu energía con oración, con visualización, lo que tú quieras, y empiezas a rociarlo en las esquinas de las puertas, o pues, de las puertas de las paredes, ¿ok? En todas las esquinas, haciendo oración, y eso ayuda mucho porque al rociar el agua se genera una carga mayor de iones negativos, y estos iones negativos favorecen a que haya más vitalidad en la casa y una energía diferente, ¿no? Entonces, eso es una recomendación que se puede hacer. Pues la oración, la oración sin miedo, porque también de repente es la oración de que se vaya todo lo malo y todo lo malo llegando, ¿verdad? No, es una oración con Desde fe, el con miedo, amor. ¿no? Cuando lo hacen desde el miedo es Exactamente. como el miedo también atrae, que la gente Ah, desconoce quizá un así poco es. esto, que el amor atrae, pero el miedo también atrae. Así es. Sí, todo lo que se hace hay que hacerlo desde el amor, desde la confianza, la fe, siendo conscientes de que pues nada te va a afectar, nada te va a afectar. Una realidad es que cuando un órgano se debilita, cuando nos exponemos a una emoción repentina desfavorable, pues nos volvemos más vulnerables. O sea, es un hecho, eso lo tengo también muy comprobado. Sin embargo, también nuestra intención
juega un papel súper importante. Hay que tener siempre una intención bien enfocada para que pues, no, nada nos pueda afectar. Y si afecta, pues poder salir de ese estado rápidamente. Es que donde pones la atención, que la gente también desconoce quizá un poco esto, ¿no? Donde pones la atención crece y donde quitas la atención disminuye. De alguna Sí. manera, generalmente los seres humanos, una mayoría, suelen poner la atención a todo lo negativo que les pasa, a los problemas, a los sufrimientos, a los dolores, que también hay seres generándolos ahí y alimentándose de eso, pero no quita que si quieres quitar el poder a eso negativo, a esos seres, tendrás que poner la atención en el lado contrario, que no es más que utilizar la ley hermética de polaridad de alguna forma, ¿no? Llevar Exactamente. todo a su otro extremo, al sentido contrario de lo que es el temor, el miedo, la negatividad de alguna manera, ¿no? Pero es cierto que si te enfocas mucho tiempo, como has dicho, Aarón, en algo determinado, ese algo acaba apareciendo o acaba teniendo lugar en tu vida. O sea, fíjate qué poder tenemos de concentración o de visualizar lo que queremos o poner una atención en que queremos algo determinado para que ese algo vaya apareciendo en nuestro camino de vida. Yo Ujú. hay veces que he llegado a pedir cosas, a ver, ¿qué se siente, qué sienten estas personas que viven esta enfermedad o que les pasa esto, que escuchan voces? Y muchas veces luego después he dicho, ten cuidadito con lo que pides. Sí. Cuidadito con lo que pides, no sea que te lo concedan, ¿eh? Y si te lo Ujú. conceden, vas a saber por experiencia directa lo que le pasa a estas personas, ¿no? Sí. Y descubres cosas. Pero yo también he sido un poco kamikaze en muchos terrenos, ¿no? Al meterme a investigar a los arcontes, a los demonios, a ver Ujú. qué programas hacían y todo esto. Pero hasta que tú llegas a ese nivel de no tener miedo, de enfrentar lo que sea y tener un bicho con escamas delante o una sombra negra que te pasa flotando alrededor y te está buscando y la escuchas y demás hasta que llegas a no tener miedo de esto, yo he pasado años de pánico. O sea, yo no era como tú. Yo llegué a ir a un centro espírita en Madrid donde vivía, que me llevó mi madre porque yo estaba en pánico total. Me llevaron allí con los mediums. Y yo lo único que le decía a los mediums, yo quiero ser normal. A mí quítenme todo esto. Yo quiero ser Sí. como mis amigas, normal. Quítenme todo esto. Ujú. Yo no quería tenerlo, ¿eh? No Sí. quería. O sea, estuve 2 años en pánico. En pánico. Luego ya después, pues ya con experiencias más duras que te tocan en la vida y demás, pues o te enfrentas a ello o esto sigue ahí y te ha tocado por algo y tienes que enfrentarlo y al final pues te conviertes un poco más en guerrera, vences el miedo, enfrentas y ya ayudas a otros a quitarse todos esos bichos de encima y demás, ¿no? Pero no quita que es un proceso, claro. Yo sé que hay muchos niños que tienen miedo. Tú has dicho, empezamos por limpiar la casa, muy importante, porque incluso a veces en la casa hay hasta portales abiertos de Sí. ciertos seres que están entrando por los portales en la habitación del niño, en el comedor o en cualquier otro sitio. Ya no solo el tema de que tú captas con las varillas de radiestesia, que también, sino que a veces hay ciertos seres que abren portales y que hay abducciones y que a día de hoy existen las abducciones. No sé qué piensas tú de las abducciones, porque muchos niños o mamás que me escriben a mí de niños me cuentan que es que el niño ve un serpiente en la habitación o que es que el niño ve un cocodrilo en la habitación. Y claro, Sí. los padres dicen, ¿cómo vas a ver eso? Si eso no, claro. A ver qué portales hay abiertos en la habitación del niño y hay que cerrar, ¿no? O a ver el niño qué capacidades tiene, en qué forma se ha vivido algún trauma y a través del trauma abierto un portal a alguno de esos seres. ¿Cómo piensas tú que un niño puede atraer ciertas visitas que sean quizá no las más positivas? ¿Y qué pueden hacer los papás para ayudar a ese niño? ¿O qué se puede hacer para ayudar a ese niño a que él maneje la situación, ¿no? A que él tenga el poder sobre la situación. ¿Qué se puede hacer, Aarón? Sí, mira, hay una invitada que tuve en mi podcast hace un par de meses. Hizo un comentario que me dejó pensando mucho y casi muy seguido, no todos los días, pero muy seguido recuerdo esa frase. Y ella dijo, la mamá o los papás bendicen o condenan. ¿Ok? Entonces muchas veces los niños están percibiendo algo de los papás o la mamá con su miedo está vulnerabilizando a su hijo o con su miedo está generando un ambiente que afecta al niño. En muchos casos, no digo siempre, pero puede suceder. Ahí me ha tocado atender a personas que quieren que atienda a sus hijos y, ay, es que mi hijo, pero todo desde la negatividad, desde el miedo, desde el dolor, desde el sufrimiento. Cámbialo, o sea, no proyectes eso en tu hijo y creo que ahí puede haber una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, uno, pues los papás debemos de trabajar mucho esa parte. Por ejemplo, yo tengo uno de mis niños que es súper sensible. Yo recuerdo que una vez se levantó así como asustado y dijo, es que entró un muchacho con máscara extraterrestre, él estando chiquitito.
Y yo dije, un muchacho con máscara de extraterrestre, y no habrá sido un extraterrestre, y él pensó que era un muchacho con máscara, ¿no? O sea, entonces yo dije, bueno, a lo mejor él ya está viendo, él tiene también experiencias así como de, pues, desprendimiento. Se Él dice hereda, que, Aarón, si lo tienes tú, eso sí, se hereda. sí, sí, y él dice que empieza a ver como estática, como la televisión se pone en, no sé cómo le dicen, ruido blanco, todo eso. Sí. Dice, y de ese ruido salen seres. O sea, se hacen seres de esa forma y todo eso. Entonces, yo platico mucho con él, pero desde una tranquilidad, no de, a ver, vamos a llevarte al doctor. Y, no, porque se No desde alteran el mucho, miedo y ¿no? la Exactamente, preocupación, ¿no? exactamente, ¿verdad? Entonces hay que irlos guiando y pues los niños, hay niños que ya lo traen, que ya traen esa sensibilidad. Yo recuerdo una vez un niño que atendí hace mucho tiempo. En ese entonces, ahorita ya es un chavo, yo creo que en ese entonces él tendría 9, 10 años y la mamá lo llevó a terapia y le estaba dando la terapia al chavito y luego tenía sus ojitos abiertos y me dice, oye, maestro, porque me decía maestro porque yo le daba clases de yoga a él, yo daba clases de Sí. yoga por mucho tiempo, y me dice, Oye, maestro, ¿y a dónde mandas toda esta energía que sale de mí?" Y yo dije, ningún adulto me había preguntado eso. Ningún La adulto le había curiosidad del niño. interesado a dónde se iba esa energía y me lo preguntó un niño de 9, 10 años. Entonces, ya hay niños que ya lo traen. Ya lo traen. Aquí el tema, creo yo que en la actualidad lo vemos como algo diferente, como personas especiales, como dones que solamente algunos pueden tener, cuando en realidad creo yo que todos tenemos dones. Algunos activados, otros no activados, algunos de forma consciente, otros no, pero todos traemos. O sea, que Entonces, es si importante aprendemos, que las mamás no, perdona que te corto, sí, Aarón, ujú, que la mamá no tenga, no meta el miedo al niño, digamos, no meta la exactamente, preocupación, o sea, no lo vea como algo negativo. así Aarón. es, así es, y por otro lado, no llevarlo al extremo. Por ejemplo, también hay mamás que, mi hijo es especial. Pues todos somos especiales, realmente, todos tenemos una cualidad única, una característica específica que sí nos hace especiales dentro del ramo, pero al final pues somos normales. Entonces también cuando un niño empieza a decir, no, es que soy especial, pues también lo puedes hacer perder piso, ¿verdad? Entonces creo yo que buscar un punto medio, una cosa importante es que los papás investiguemos también, que aprendamos. Si tienes un hijo que dice que está viendo colores, bueno, pues ponte a investigar acerca de la clarividencia, ponte a investigar de la psicología del color, ponte a investigar qué representa o a qué se podría deber. Si tu hijo está sintiendo, porque hay niños también que de repente empiezan con náuseas. Por ejemplo, están en cierta situación y empiezan con náuseas y me siento mal y a lo mejor luego los papás, no, pues comió algo, o comió muchos dulces, puede ser, es una realidad. Luego está la otra que le hicieron ojo. Pues sí, a lo mejor sí le hicieron ojo, a lo mejor no. También puede ser que a lo mejor tu niño es hipersensible o tiene esta clarisintiencia, sintiencia, no está sabiendo canalizar esa energía, se le está estancando y pues le está generando ciertos malestares, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se puede limpiar una persona? Tú le puedes enseñar a tu hijo cómo limpiarse. Tú le puedes enseñar a tu hijo cómo canalizar esa energía. Tú le puedes enseñar a tu hijo cómo no bloquearse, pero cómo no absorber energía, porque una realidad es que la empatía, cuando hay empatía entre personas, muchas veces de forma inconsciente se absorben cosas. A mí me pasó mucho tiempo, que yo saludaba a una persona, le daba un abrazo y terminaba queriendo vomitar y todo eso, Le ibas porque limpiando. sí, constantemente, me pasaba muchísimo, hasta que ya aprendí también a poner mis límites, porque también aquí hay otro punto que es muy común, el papel de víctima salvador que se vuelve muy común entre terapeutas. Entonces muchas veces el terapeuta quiere ser un salvador y quiere curar a todos y librarlos de sus males y termina quedándose con todo y se convierte en el víctima o en el mártir, ¿no? Por esta situación. Yo creo que sí, somos herramientas de apoyo para los demás, pero el trabajo es personal, el trabajo es Es de individual al cada final, uno. es de cada uno, ¿verdad? Entonces, cuando dices, bueno, yo te doy las herramientas, retiro cosas sin involucrarme tanto en tu aprendizaje, en tu proceso evolutivo, disminuye mucho eso. Yo antes me metía
en las terapias, así como un borrego a dar cabezazo, y ya fui aprendiendo pues a no ser tan agresivo con la energía, porque yo era muy agresivo con la energía, era de sacar y voy a mandar para no sé dónde. Y ahorita entiendo que son hábitats, o sea, todos son seres que por algún motivo, independientemente si son muy densos o no, por algún motivo ahí están. Y también por algún motivo, pues los atraemos. Yo he observado, por ejemplo, cuando una persona trae una carga emocional fuerte, cierto tipo de seres específicos se impregnan. Entonces yo empecé a decir, bueno, entonces la persona se convierte en un hábitat con una frecuencia específica y pues va a atraer a cierto tipo de seres con esa misma frecuencia. Cambias la frecuencia, ese ser se retira casi en automático. A menos de que sea demasiado fuerte, porque también los hay, o que haya un lazo kármico, llamémosle, muy fuerte, pues hay seres que yo he querido moverlos y me dicen, pues no, no, de aquí no me muevo. No me muevo por esto y esto. Esta persona hizo esta cosa, o esta persona se comprometió a esto y no lo cumplió, o esta persona esto, y pues se impregnan y es más difícil quitarlos. Entonces, ahí a qué recurro a la plática. Oye, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar el chip, etcétera. Y pum, empiezan los cambios casi por sí solos, ¿verdad? Entonces, los papás, pues sí, debemos de aprender cómo, pues, cómo funciona el ser humano tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Porque también a veces no saben ni lo físico, ¿verdad? Le damos a nuestros hijos, y a mí me pasa, por comodidad pues, les damos cosas que a lo mejor no son tan favorables para ellos. Sí, O algunas patrones que bebidas traen, energéticas y cosas parecidas, sí. exactamente, o patrones mentales, emocionales que traemos aprendidos, que los volvimos parte de nosotros, como si fuera algo natural, y pues lo reflejamos en nuestros hijos y los terminamos afectando indirectamente o inconscientemente, ¿verdad? Espiritualmente pasa lo mismo. A veces les metemos creencias espirituales totalmente erróneas. Este, Digo, realmente somos un experimento. Somos un experimento y no nos vamos a dar cuenta si lo que estamos haciendo funciona o no funciona hasta 5 o 6 años después, ¿verdad? Entonces es muy difícil, pero bueno, si tenemos información, conocimiento, es más fácil guiarlos. Bueno, al menos eso creo yo ahorita. Ya veré en 6 años a ver si me está funcionando lo que estoy haciendo, ¿no? Yo te puedo decir que mi hijo con 6 añitos empezó a ver espíritus y él un día me señaló con el dedo con 6 años detrás de una silla y me dijo, hay una sombra negra ahí, mamá. Y yo miré y la vi Sí. también y dije, no pasa nada. Estás viendo lo que veo yo también, por lo tanto la estás viendo, la quitamos y ya está. ¿Y cómo la quitamos? Con Ujú. 6 años le inicié en Reiki hasta segundo nivel. Le enseñé a trabajar con los símbolos, le enseñé, le di el poder y le quité el miedo. Además le dije, tú imagínate que te vienen estos seres y yo estoy en la cocina con los cascos puestos fregando cacharritos y yo no me entero que tú estás viendo esto y te da miedo. Tienes que saber quitarlos tú porque el poder lo tienes tú. Y a partir de ahí incluso le empecé a contar los cuentos, mi hijo se llama como tú, Aarón, ¿no? Y le empecé a contar los cuentos de Aarón el Mago. Y claro, Aarón Ah, el no, no, no lo Mago tenía que conozco. enfrentar ciertos bichos y yo le hacía ver cómo podía con la visualización, el poder del verbo, la luz violeta y tal, enfrentarlos y se lo contaba en forma de cuentos cada noche y le iba aprendiendo, ¿no? Iba Aarón un el poco Mago, nunca, entrenándole a nunca lo he no tener escuchado, miedo. ¿eh? Ya los quitaba él con 6 años luego, ¿eh? Ya. Aarón el Mago se llama el... Aarón el Mago eran los cuentos que yo me inventaba para él cada Ah, tú noche. lo inventabas, Yo ya. los inventaba para contárselos en la cama, ¿no? Y a través de los cuentos hacerle ver lo que él tenía que hacer con la luz violeta, lo que él tenía que hacer para llevarse, o sea, como si fuera un cuento. Y después de contarle el cuento le decía, ¿has visto lo que ha hecho este niño del cuento Aarón con la luz violeta? Pues cuando ves estos seres, activa la luz violeta y das la orden de que no les das permiso de entrada aquí, los sacas fuera. Y le iba enseñando a través de los cuentos y aprendió. Llegó un momento que él ya quitaba entidades que llegaban porque las veía. Luego el niño, claro, eso se hereda. Me abría portales en la habitación. Yo tenía los sueños lúcidos, los que vamos a hablar ahora. Yo tenía Ujú. sueños lúcidos que en los sueños veía que había un tornado en el techo de la habitación de mi hijo y que a mí me arrastraba el tornado hacia atrás en la casa, hacia la habitación de mi hijo. Claro, yo decía, mi hijo está abriendo portales y no se entera, y yo lo estoy viendo en sueños que está abriendo portales en su habitación. Luego los cerraba porque los veía en sueños lúcidos, ¿no? Que mi hijo hacía eso Mm, sin percatarse que hacía eso. ¿Qué crees tú que son los sueños lúcidos hablando de estos temas, ¿no? Que tantos seres a veces tenemos esos sueños lúcidos y estamos como viviendo una realidad en otro nivel, porque para mí son sí. muy reales en otro nivel. ¿Qué son para ti los sueños lúcidos? Mira, para mí los sueños lúcidos, al menos por lo que he podido experimentar, tienen diferentes etapas o diferentes facetas, diferentes mundos, si le podemos llamar así.
Uno de estos mundos para mí es como una creación mental, es como si te metieras a tu mente y estuvieras navegando en tus pensamientos, en tus miedos, en tus creencias, en tus ideas y todo eso. Queda un plano muy mental. Pero después pasas a otra etapa, así lo percibo yo, que ya es interactuar con otras realidades, en donde hay seres, en donde hay pues, otro tipo de cosas. Y luego hay otra etapa en donde ya es prácticamente un viaje astral o salir, ¿no? Porque para mí los viajes astrales, sueños lúcidos están De muy la mano. ligados. Sí, de hecho, de un viaje astral pasas a un sueño lúcido puedes pasar a un viaje astral, ¿no? O a Sí. estar despierto y todo eso. Entonces, para mí son esos. Para mí son, es como despertar en otra realidad en la que puedes aprender muchísimo. Hay mucha gente que sí dice, no, pues es que yo tengo pocas experiencias de viajes astrales, no tengo muchas. Y cuando he tenido no lo he podido controlar al 100% porque te mueves diferente, al menos por lo que he percibido, te mueves diferente en un viaje astral a un sueño lúcido. En un sueño lúcido te mueves así como aquí, o sea, como en el Cierto. mundo físico, y en el viaje astral, por lo que he percibido, es como que más mental, es como si te movieras con la mente. Entonces yo al principio quería moverme, así como si fuera aquí, y no podía, me quedaba atorado, prácticamente, ¿no? Entonces, son estados diferentes y pues para mí es una herramienta para autoconocimiento. También porque en sueños lúcidos puedes superar miedos, puedes trabajar enfermedades, puedes o sea, conocer gente, o sea, puedes hacer muchísimas cosas. Yo recuerdo en una experiencia que tuve, había un pasillo que me daba miedo y se veía así como que una cama al fondo y se veía así como el bebé de las películas, ¿no? El bebé Sí. diabólico de las películas, así como que a lo lejos. Y yo recuerdo que estaba en mi sueño lúcido y yo, no me voy a acercar a eso. Y luego de repente, no, pero es un sueño, no pasa nada, a ver, vamos a acercarnos. Ya me acerqué y de repente pues era un bebé normal, ¿no? Y ya, pues, se me borró ese miedo. Entonces es una forma de trabajar los miedos también, ¿verdad? Entonces sí, es una gran herramienta y bueno, vivirlo es fascinante. A mí me encanta eso. ¿Tú crees que se puede llegar a cultivar un sueño para solucionar un problema? Porque los chamanes trabajamos mucho también en ese sentido, ¿no? De incubar de alguna manera un sueño, lo llamamos así en el chamanismo. Cuando alguien viene con un problema y decimos, bueno, pues no sé exactamente la raíz de este problema, pero voy a incubar un sueño para ti a ver dónde me lleva y apareces con una clave en tu sueño para esa persona, porque pedir es de llama y se te abrirá, ¿no? Pide y se te dará. Pedir, incubar un sueño para ayudar un poco en la solución al problema de alguien, te puede hacer soñar algo que a lo mejor para ti en el sueño estás viendo que no tiene mucho sentido, pero lo cuentas a la persona y dice, claro, cuando me caí con la bici aquella vez, ahí vino el primer trauma, me rompí la pierna, mi papá me regañó, me quitaron la bici y tal. Y te das cuenta de que el sueño que tú has incubado para otra persona, todos estamos conectados al final y todo es el uno. Ese sueño puede, aunque tú no lo entiendas cuando estás incubando un sueño para otro, a esa persona le sirve para aclararse de una energía raíz de alguna cosa. ¿Has incubado o piensas tú que de alguna manera puedes incubar sueños para otras personas para ayudarles en un desafío o incluso para ti mismo? Porque hay veces que la gente desconoce esto, la incubación de sueños, ¿no? Sí, mira, yo no lo he practicado así tal cual, ¿no? Como tú lo comentas. A mí lo que me pasaba es que yo en los sueños empezaba a soñar a mis amigos, a mi esposa cuando éramos novios, de repente la soñaba en ciertas situaciones que yo al momento de despertar interpretaba esa situación y correspondía a lo que ellos estaban viviendo. Entonces de repente les hablaba, oye, ¿cómo andas? Soñé esto y, no, sí, fíjate que he andado así o así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi esposa, cuando éramos novios, yo de repente pues, empezaba a verla. Es que es tan rápido y tan espontáneo que no sabía si primero lo soñé o lo sentí o qué pasaba, pero de repente yo me levantaba, me ponía a meditar y empezaba a verla. Y cuando te acabas de levantar de estar dormido, meditas y entras en una ensoñación muy rápido. O sea, es como si te volvieras a meter al sueño, pero pues, en otra postura prácticamente. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo voy a su casa y empiezo a ver toda su casa súper contaminada energéticamente. Muchos seres en el pasillo, abajo de las camas y todo. Entonces yo meditando me puse a limpiar la casa, así de forma muy, muy espontánea, muy natural. Y al siguiente día le hablo, le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo dormiste? Y me dicen, es que me incomodaba mucho el pasillo. Sentía que me estaban viendo por el pasillo.
Y le digo, ah, bueno, mira, es que vi esto, esto y esto, ya limpié y todo, ¿no? Entonces, yo ahí es donde iba corroborando que por medio de esta etapa de ensoñación o meditación, porque a veces meditamos pero nos quedamos bien dormidos, Sí. en esa etapa de ensoñación es donde podía percibir cosas, ¿verdad? Entonces, en mi caso era más de ese tipo, o sea, más como proyectarme hacia una situación específica, hacia una persona y percibir ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, te platicaba con mi hermano de las experiencias que teníamos. En una ocasión yo estaba acostado, entonces él me empieza a decir, él le pasaba mucho la parálisis del sueño, o que se te sube el muerto, ¿no? Él se quedaba entrincado y con la mano así levantada y Madre. quejándose, pero feo, feo. Y nosotros le aventábamos almohadas de lejos así porque como estaba todo trabado, donde se despertaba se levantaba bien agresivo, entonces le aventábamos la almohadita así de lejos por si se levantaba no nos fuera a dar el trancazo. Entonces, bueno, estaba mi hermano ahí quejándose. Y me decía, Aarón, Aarón, me están molestando. Entonces, se da cuenta que yo volteaba, o sea, con mis ojos cerrados, una especie de ensoñación, porque pues, yo estaba dormido y en eso me despertaba él. Volteaba y lo veía rodeado de puros seres, así oscuros, molestando, ¿no? Entonces, yo lo que hacía en ese entonces, me da cuenta que empecé a visualizar cómo de mi pecho salían bolas azules. Estas bolas azules las mandaba mi hermano, al llegar a él explotaban. Así como si fuera un Spectrum Patronum de Harry Potter, ¿de ¡Qué cuenta? bueno! Como el Harry Potter. Como el Harry Potter, algo así, ¿no? Aventaba la bola, explotaba y veía los seres, ¡fum!, donde salían volando y ¡fum!, se quedaba dormido, tranquilísimo. A la siguiente noche vuelve a pasar lo mismo y me dice, Aarón, Aarón, me están molestando y él así bien, bien entumido. Entonces yo le digo, sí, ahorita te ayudo. Entonces se da cuenta que donde quiero volver a hacer lo mismo de la noche anterior, veía una sombra que corría, pu, 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 y me tapaba los ojos y perdía conciencia, me quedaba dormido. Y lo atravesaron, entonces yo me volví a despertar con mucho esfuerzo, o sea, no, como que me estaban sedando para que no interviniera. Entonces yo di cuenta que me quedaba dormido y luego me volví a despertar, volví a tratar de hacerlo y me volvían a tapar los ojos y pues, me quedaba dormido, así como tres, cuatro veces. Hasta que me di cuenta y dije, no, pues, me están saboteando estos, no me están dejando. Entonces ya agarro más fuerza, le aviento la luz, la expando, se va. Y ya de cuenta que se quedó dormido, mi hermano. Y el siguiente día le platico. Digo, oye, no, me estuvo bien gacho anoche. Dice, sí, dice, veía unas bolas azules, que así como una luz azul que se prendía. Y pues es lo que yo estaba haciendo. Y yo ahí es donde también corroboraba, pues sí es verdad lo que está pasando, no es nada más así como que una alucinación, una intención. Y esto lo menciono porque no sé qué tanto era este estado de ensueño combinado con la realidad, porque al final todos los mundos Se se juntan, interconectan. se interconectan, ¿verdad? Entonces, en el mundo de los sueños, tú te puedes programar para superar cualquier cosa, para trabajar tu energía, para meditar, para hacer lo que eras que no puedes hacer físicamente, porque también una realidad es que está, yo le llamo la parte recreativa de los sueños lúcidos, que dices, oye, todas tus fantasías, perversiones, pues ahí salen también, y pues es un buen momento para trabajarlas, porque se sabe, porque estoy reaccionando de esta forma, porque estoy, no sé, buscando este tipo de experiencias y ya te vas haciendo consciente y lo vas trabajando. Entonces es una súper herramienta. Ya no sé si contesté tu pregunta, pero bueno, El tema yo creo que vas contestando muchas, incluso vas yo, añadiendo más ya. información. Me importa mucho cuando dices que trabajas con la luz azul, que es la que ponemos las que trabajamos con velas en protección, el color Mm, azul también para proteger. E incluso en el Chikun médico que yo de aquí en Barcelona, trabajamos con colores para, según lo que tenga la persona, potenciarle algo o quitarle algo. sí. Y me interesa mucho saber qué opinas tú de los colores en nivel de frecuencia, o sea, si, qué pueden hacer los colores por las personas, porque has trabajado en este caso con el azul, que sería también en velas protección, o por ejemplo en Sí. medicina china, el chikun médico, el azul, trabajamos huesos con un azul marino y trabajamos riñones, que es la energía del miedo, los riñones, por ejemplo, trabajamos Ujú. con el color azul. Pero, por ejemplo, niños y ancianos se les trabaja con un verde suave, un verde claro, o en piedras se les trabaja con la calcita verde, ¿no? Que es una piedra suave. O cuando hay problemas sentimentales, rupturas amorosas y tal, el cuarzo rosa o un color rosa fuerte. ¿Tú piensas que los colores pueden sanar y que cada color tiene su frecuencia? Sí, claro. Mira, te comentaba que yo soy Hmm. licenciado en diseño. En el diseño
se utilizan los colores, está la psicología del color. Un color para generar un estado de ánimo, otro para generar impulsividad, alerta, alarma. O sea, tienen un efecto que ya está. Aquí podríamos decir, a ver, el efecto es porque el colectivo lo quiere ver así, o más bien el efecto hizo que el colectivo fuera de tal manera, ¿no? Entonces, para mí los colores tienen una gran fuerza. Ese color azul que yo proyectaba no lo hacía intencionalmente. O sea, era como, así salía. O sea, yo visualizaba la bola y así salió y así lo hice. Hace mucho sí trabajaba mucho con los colores, sobre todo cuando trabajaba con Reiki. Trabajaba mucho con los colores correspondientes a cada uno de los chakras para generar algún estado de ánimo. Sin embargo, mi capacidad fue mutando, fue cambiando. Ya cuando fui aprendiendo que tenía una característica diferente a las técnicas que había estudiado, en lugar de ver colores, empecé a ver formas, empecé a ver seres de diferentes tipos. Tú ahorita mencionabas niños que ven cocodrilos, víboras, bueno, yo era de esos niños. O sea, yo al trabajar en las personas, yo veo insectos, veo animales, veo víboras, cocodrilos, ciempieces, arañas, cangrejos, pulpos. Ahora sí que los De animales que todo. existen, de todo, los animales que existen físicamente, existen esos y más, porque también de repente son como combinados, o sea, energéticamente es como si no sé, es como si mezclaras una araña con un cangrejo, por ejemplo, y así es un Es ser diferente. cierto, ¿eh? Que Ujú. combinados, sí. Sí, son combinados los seres. Entonces, yo ahí cuando los empecé a ver, a estos seres, yo dejé de ver colores prácticamente. O sea, yo veía formas. De repente sí salen colores, de repente, pero no es como que mi trabajo principal o mi enfoque principal. Entonces yo al principio sacaba estos animalitos y los sacaba y buscaba formas, porque hay animales que se comportan como los animales físicos y hay seres que se comportan como animales pero energéticos, ya son más como, yo les digo chiclosos, ¿no? Así como si gelatinosos, como si se estiraran. Entonces yo lo que hacía, por ejemplo, de repente veía seres que eran así como muy gelatinosos, visualizaba, imagínate un palito con piquitos. Entonces se da cuenta que yo lo enrollaba y le empezaba a dar vuelta, 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 y se iba enrollando, enrollando, y lo sacaba y lo tiraba, ¿no? Entonces ya era como hacer herramientas para poder remover ese tipo de energías. Con el tiempo me fui dando cuenta que cada uno de estos seres tenían que ver con algo emocional o algo mental. No sé, por ejemplo, una persona que traía mucha actividad mental, muchos pensamientos pequeños, veía muchas arañitas, chiquititas, o veía telarañas en esta persona. Y luego ya platicaba con ellos y bueno, pues, hacía alusión a exceso de pensamientos. Era una arañota, dependiendo del tipo de araña, porque hay arañas venenosas y hay arañas no tan feas, o sea, o tan que sean malas. Bueno, pues era una obsesión más grande. Luego empecé a ver pulpos y eran personas que traían mucho enganche emocional, cangrejos, personas que se protegían y así cada uno de los animales, ¿no? Entonces empecé a hacer mi base de datos de acuerdo a lo que iba viendo. Y es lo que utilizo para dar un diagnóstico. O sea, yo doy una terapia, depende de lo que veo. Oye, mira, percibí esto, esto y esto, puede estar relacionado a tales actitudes, emociones, pensamientos. Ah, no, pues sí, fíjate que sí soy así. Ah, bueno, pues hay que trabajarlo de forma consciente para que se desprenda. Entonces, ¿qué pasa? Cambia el chip mental, cambia el hábitat y esos seres se desprenden. Aquí hay un tema muy, muy interesante, que estos animalitos energéticos traen una carga energética, traen una carga de información. Entonces, cuando están pegados, esa carga de información inducen a la persona a seguir pensando, a seguir sintiendo lo mismo. Claro, lo que les Entonces, alimenta. exactamente. Entonces, mientras no lo quites, la persona sigue con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y es más difícil salir de ese estado. Entonces, yo lo que hago es remuevo ese bloque de información, ese bloque de energía, hablo con la persona y ya es más fácil que haga el cambio de chip. ¿Verdad? Es más o menos como trabajo, pero regresando al tema de los colores, físicamente está comprobado. O sea, si tú te sientes deprimido, deprimida, pon un color amarillo, una pared, un cuadro, algo y Sí, velo por unos instantes y te va a impregnar una emoción diferente. Si te totalmente. sientes contaminado, ve el color violeta, por ejemplo, que es transmutador y este va a ayudar, ¿no? La salud del verde, etcétera, ¿no? Pero tienen una gran influencia y aquí los colores los podemos enlazar a las figuras también. Por ejemplo, un cuadro pues, nos habla también de estructura, de rigidez, de algo
más aterrizado. Si hablamos del triángulo, es una energía totalmente diferente. Entonces yo a veces invito a las personas, medita viendo figuras geométricas y vas a ver que cada meditación va a ser diferente. No es lo mismo meditar con un cuadro que con un círculo que con un triángulo, ¿verdad? Entonces al final todo es información, todo son frecuencias y podemos interactuar con ellas. Qué maravilla, fíjate que yo cuando he trabajado con energía en personas, desde niña yo curaba a la gente, digamos, absorbiendo el mal de ellos, me lo quedaba yo un rato, luego se quitaba de mí. Al ratito, a la media hora, así se me quitaba a mí, pero yo sin tocarle ya sabía dónde le dolía a alguien o qué le pasaba porque el dolor se me ponía a mí. O sea, como las curanderas, digamos, estas que absorben el dolor sin Sí. pretenderlo siquiera, ni saber que a alguien le duele algo. Yo me sentaba en una mesa con tías en un restaurante y yo decía, a alguien de aquí le duele el oído porque el oído derecho, digo, se me está poniendo un dolor a mí. Y decía mi tía, a mí, pero ya se me está quitando. Sí, Claro, se me estaba sí, poniendo a mí con 8 años, no sabía ni cómo lo hacía. Por eso yo también me sí. metía a estudiar lo que me pasaban. ¿Qué pasa? Que yo sí soy de las que cuando pongo una mano en algún sitio siento en mí lo que le pasa a la persona. No me lo quedo. Lo siento un Ujú. rato, lo justo para sentir qué le pasa a la persona. Está un ratito en mí eso, pero luego ya, digamos que lo suelto, no me lo quedo, no se queda en mí. Pero sí siento como lo que le pasa a la persona me pasa a mí. Si tiene lágrimas tragadas al poner una mano en un chakra laringio, ¿no? Que suelen ser palabras que no he expresado, o Ujú. mentiras que he soltado, o lágrimas que me he tragado y no he llorado todo lo que tenía que haber llorado, ¿no? O un chakra cardíaco a veces que está sobreactivado y está emanando como, venir a mí, ¿no? Necesito ese amor, no necesito que alguien de fuera me vea, ¿no? Me vea, ¿no? Me doy el amor yo a mí misma de alguna forma. Y es como que no solo es la terapia de poner las manos y hacerle ver a la gente lo que hay, el bicho, lo que pasa o lo que sientes ahí, sino que la terapia es incluso el hecho de, a través de lo que tú sientes en la persona, poder decirle a la persona, deberías cambiar un poquito por aquí, ¿no? O quizás esas lágrimas que te has tragado deberías hacer esas cartas de duelo a las personas que te han hecho pasarlo mal. Hacer un acto psicomágico, romper la carta, quemarla y llorar lo que tengas que llorar y gritar lo que tengas que gritar, porque también se nos dice mucho que hay ciertas emociones que son negativas y que no tenemos que expresar, ¿no? Los hombres no lloran, el típico los hombres no lloran, los hombres se van tragando lágrimas a veces de dolores que viven también, porque sienten también, señores, los hombres y las mujeres sienten igual, pero los hombres no lloran, el que le dice esa frase al niño desde pequeño, el niño va tragando lágrimas, va tragando emociones, sentimientos hasta que un día pues revienta todo de alguna manera o se pone un dolor en la garganta, o se pone un dolor en el pecho, se pone un dolor en el plexo solar. Eh, ¿Cómo dirías tú que puede hacer una persona en base a esto que sabemos como terapeutas, Aarón? ¿Cómo puede hacer una persona para estar más sana o tener un cierto nivel de armonía y equilibrio sin que tenga a lo mejor que estar acudiendo a un terapeuta a que le trabajemos esos chakras o esas cosas que les pasan? ¿Qué puede hacer una persona en su vida para mantenerse un poco más en armonía, digamos, un poco más sana? ¿Qué recomendarías tú? Mira, hay una práctica que para mí es la principal de todas, que es vivir el presente. Para mí eso es Aquí y la ahora. mejor herramienta, el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque la mente, toda esta carga mental, emocional, vive realmente en el pasado o en el futuro. Porque la naturaleza de la mente es eso. Y ustedes pónganse a analizar y no sé, vamos a poner un ejemplo. Alguien te pegó en la cabeza hace una semana, ¿ok? Y te pegó con coraje. Entonces, no nos desquitamos en ese momento, no lo sacamos ese enojo y está la persona y dice, ah, es que esta persona me pegó hace una semana y me quedé con un coraje, tal, tal, tal. Cuando la vea a futuro, le voy a decir y le voy a hacer y no sé qué, y nos inventamos ahí una alucinación bien, bien padre y luego de repente nos volvemos a ir al pasado. Sí, porque me hizo esto y todo, y luego al futuro. Ya estamos pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Entramos en un rol de locura, porque eso es la locura, porque ya lo que te hicieron ya no existe, ya pasó, y lo que te estás imaginando tampoco existe, y a lo mejor ni va a pasar, ¿verdad? Entonces entramos en esta locura, y resulta que cuando nos enfocamos en el presente, la mente queda inactiva, se desactiva esta locura. Sigue la mente, pero como herramienta, no como algo que nos está manejando a nosotros. Entonces, en ese momento en que la mente se tranquiliza,
en automático esos bloques energéticos que están ganchados por patrones emocionales mentales del pasado o del futuro, en automático dicen, ya no tengo alimento aquí y empiezan a brotar solitos. Esto yo me di cuenta hace muchos años, tuve la oportunidad de practicar Vipassana, la meditación La Vipassana, meditación. me fui a un retiro de 11 12 días, una cosa así. A mí me encantó ese retiro. Que hacíamos, meditábamos como 11 horas diarias. Madre. Era Un una continuo. locura sana, una locura sana. O sea, locura para cualquier humano normal. Es como va a estar meditando 11 horas diarias. No eran 11 horas seguidas, o sea, eran 2 horas en la mañana, luego íbamos a descansar y así eran intervalos a veces de 1 hora y media, de 2 horas, un poquito más y así. En ese entonces, al estar meditando y es enfocado al cuerpo físico, en observar las sensaciones del cuerpo físico, los primeros 3 días es una meditación enfocada a la respiración, en estar observando tu respiración, eso tranquiliza la mente y luego ya pasas a lo que es vipassana, que es ir observando las sensaciones. Primero las sensaciones superficiales por varios días y yo me iba dando cuenta que dependiendo de la parte del cuerpo en la que iba, se detonaba muchísima información. Información bien rara, así Te que decía que descargaba, ¿no? Al enfocar la sí, atención en ella, ¿no? exactamente. O sea, te vas hacia esa zona y pum, detonaba información, pero ahí en lo que consiste es no irte con esa información, sino regresar al presente. Pero pues de repente te ibas porque dices, oye, estoy viendo la vida de otras personas que no sé si soy yo, fui yo, o me estoy conectando con alguien, o sea, loquísimo, o sea, era una lluvia de información, pero me iba dando cuenta cómo la mente se iba tranquilizando, tranquilizando, tranquilizando. Y luego venían lapsos de tranquilidad, al grado que llegó un punto, nomás lo alcancé una vez, ese estado, que me dio miedo. O sea, fue tanta ligereza, tanta paz, fue como un boom, Una como si hubieras, expansión de paz. como si hubieras explotado y sentí que mi cuerpo iba directito a estrellarse en el suelo, así de que, ya me iba a ir y me regresé, ¿no? Entonces son lapsos de no mente en donde te liberas. Recuerdo en ese entonces mis hombros, Ana, relajados, una comunicación interna tan bonita, tan fluida, tan pasiva, súper padre. De hecho, tuve una experiencia en ese entonces em, que hace alusión a textos bíblicos, muy padre. Iba caminando porque era en diciembre, hacía mucho frío, estábamos en un lugar que es así como más montañoso o de monte, entonces hacía mucho frío. Entonces yo voy caminando y veo abajo de una silla un colibrí. Está un colibrí tirado, así ya todo durito, no sé si estaba muerto o a punto de morir. Entonces yo lo vi, lo agarré con mis manos y ya de cuenta que pues dije, pues le voy a dar calorcito, ¿no? Porque pues, hacía mucho frío. Y no, pues se da cuenta que no reaccionaba y yo hacía como que le picaba tantito a ver si reaccionaba. Y en eso surge un pensamiento repentino, vida, así, tal cual, vida. Y en eso empieza a aletear en mis manos, abrí, se fue volando. ¿Ah? Y yo así, fue una experiencia súper bonita, al grado que me quedé así como que, ¿qué pasó? ¿Qué rollo con esto? Pero es por lo mismo porque no hay un filtro mental, emocional. O sea, no era de, ay, pobrecito, se está muriendo, pobrecito, tiene frío. No había tampoco la polaridad de, ay, qué bueno, pues ya que se muere y pues no. O sea, no había una emoción. Era simplemente un pensamiento, Neutralidad. neutralidad. Y ahí, ¡pum!, surgió súper padre, ¿no? Entonces, realmente el presente es lo que nos libra de todo. De hecho, mi canal se llama Elevador Cósmico por lo mismo. Y promuevo mucho este vivir en presente, porque para mí el presente es ese elevador que nos va a conectar con todo. Y en ese proceso de vivir en el presente es donde te empiezas a conectar con diferentes energías, de diferentes frecuencias, pero al final hay una meta. De hecho, muchos años yo estuve teniendo experiencias con seres extraterrestres de diferentes tipos, diferentes razas, diferentes formas, experiencias físicas, porque me tocó ver físicamente un extraterrestre en mi cuarto, este, pero en una meditación, yo voy volando, en esta meditación veo un ovni, así muy bonito, y digo, ay, qué padre, vamos a entrar a ver qué hay.
pero en Tú eso para volteo. adentro, fuera de lo que fuera, Mm, ¿no? Tú para sí, adentro. hombre, no, yo ahora sí que a vivir lo que caiga, ¿no? Entonces veo esta nave, pero por algo, por algún motivo, volteo hacia lo lejos y veo una luz súper bonita. Y dije, esto me está distrayendo. Y lo dejé. Y desde ahí he tenido muy pocas experiencias de este tipo, de extraterrestres. Fue como muchos años me clavé, ¿no? Entonces dije, hay algo más, no es todo. Y en mis meditaciones pasaba eso, que de repente yo iba como en un túnel y me iban poniendo así como que objetos, cosas, y yo lo veía, y, ay, qué bonito, y lo veía, pero hay más para allá, y seguía caminando y lo otro, y al final en algo caía, ¿verdad? O sea, en algo me enganchaba, siendo que había más camino, pero creo que así es el proceso evolutivo. O sea, es ir experimentando, aprendiendo, pero sabiendo que hay más, no quedándonos pues en algo ya definido. ¿No? Digo, al menos ha sido mi filosofía y bueno, contestando a tu pregunta, la mejor forma es eso, vivir el presente. Es curioso porque cuando yo hice el curso para ser monitora de mindfulness, totalmente el curso era aquí y ahora, o sea, nada de pasado, nada de futuro, Sí, centrados en toda tu energía, mantenerla en el aquí y ahora y de alguna manera mucha autoobservación con tus propios pensamientos, con tus propias emociones, etcétera, ¿no? Incluso hay un entrenamiento dentro de mindfulness que es para, a través de cierto conteo que vas haciendo gradualmente, llegar a parar la mente por horas, ¿no? Cosa que se puede llegar a hacer, que la gente dice, eso es imposible, tú no puedes parar los pensamientos, pues es posible. Yo llego a sí, estar en la playa 4 horas y no tener pensamientos, estar mirando el mar, mi enfoque en el mar, mi cuerpo en neutralidad total, mirando el mar y no pasa un pensamiento. Se puede entrenar la mente para que no pasen esos pensamientos, para que paren de alguna manera. Y la gente quizá esto lo desconoce un poco, ¿no? Luego sí, tenemos a Tole, que también habla del poder de la hora, el famoso Tole, ¿no? Que tiene libros tan buenos como El silencio sí. habla, el poder de la hora, practicando el poder de la hora. Y has dado con Buenísimo una clave libro. muy importante, porque hay muchas personas, como dices, que viven el pasado o se van al futuro porque no les gusta el presente. Y claro, también hay gente que cuando te escuchen a ti o a mí decir el aquí y ahora, van a decir, pero es que mi aquí y ahora es una mierda o no me gusta, ¿qué hago yo con esto? Yo prefiero irme al pasado. Cuando estaba en el colegio con mi amiga tal y ahí estaba disfrutando, estaba feliz porque ahora no lo estoy. ¿Cómo voy a estar aquí y ahora si tengo el marido que no lo aguanto, o el jefe que no sé Sí, qué? Hay gente que también piensa eso, se van al pasado porque era mejor o quizá a recordar lo negativo del pasado o al futuro cuando me toque la lotería, cuando tenga la casa de mis sueños seré feliz, porque ahora no lo ujú, es. ¿Qué sí, hacer con la gente que no sabe estar contenta en el aquí y ahora? Porque claro, tú, yo sé que aquí hay gente de todo que va a ver el vídeo y algunos van a decir, sí, para aquí el ahora voy a vivir yo con el marido este que me ha tocado, ¿eh? Y justita de dinero, no me llega para los pagos y mal el trabajo, a mí el aquí y ahora no me gusta. ¿Qué hacemos cuando a la gente no le gusta el aquí y ahora? Aarón, Mira, mira, yo creo que muchas personas se van a imaginar esto que me preguntas y nos van a imaginar así, idos. especificaos. No, o sea, realmente vivir el aquí y el ahora es vivir el aquí y el ahora. Ahorita estoy platicando contigo. Estoy O tomando disfrutando el esto. platicar contigo. Estoy Salud. disfrutando contigo y no estoy pensando pues en otra cosa, en que si tengo que editar un video, que si tengo que, no, pues estoy platicando contigo. Eso es vivir el aquí y el ahora. Si estás en un trabajo, sea el que sea, fácil, difícil, muy complejo o muy sencillo, disfruta lo que estás haciendo en ese momento. ¿Cómo lo disfrutas? Bueno, a ver, supongamos que yo voy a fabricar esta pluma ahorita, ¿no? Y esta pluma pues tiene varios compuestos, tiene el tubito este que tiene la tinta, tiene un tapón, etcétera. Bueno, a ver, déjame agarro el primer elemento, que sería esta parte plástica, y lo observo, nomás no pierdan mucho tiempo, si no los van a correr, ¿verdad? Pero bueno, observen, y lo agarran el otro y vean, o sea, vivir el presente es estar en lo que estás haciendo realmente, ¿ok? Y es muy sencillo, pero es muy complicado. Es muy sencillo porque pues, no tienes nada que hacer más que lo que estás haciendo en ese momento. Si estás lavando los platos, lava los platos. Si estás discutiendo o tu pareja está discutiendo, tú obsérvala. Observa y a ver por qué está procesándolo así, cómo se ven sus facciones. Y luego el otro va a decir, ¿y por qué te me quedas viendo así? Pues, no, pues nada más te estoy observando, ¿no? Eso es vivir el presente.
¿Y qué sucede? Que nuestra mente nos jala al pasado, al futuro, pero hay que estarlo regresando. A mí me gusta mucho el programa este del encantador de perros, Ah, de esas. muy Es bueno, qué buenísimo. capacidad. Ahí tradúzcanlo nada más. El perro es la mente y el humano, pues, es nuestro ser. Entonces, cuando la mente se va, le haces le das un toquecito ahí en la cadera o en la pancita y ¡pum! Regresa, ¿no? Entonces, igual, se va la mente, regresas. ¿Cómo regresas? Observa texturas, observa colores, observa formas, observa tu respiración, siente tu cuerpo y todo eso ¡fum! Te va trayendo. Y algo súper padre, Ana, es que cuando vives el presente despierto, al dormir, es más fácil tener sueños lúcidos, porque en el sueño lúcido necesitas estar en presente, necesitas estar viviendo esa experiencia con toda la intensidad, y si tu mente se va al pasado o al futuro en ese estado, ¡fu! Entras en un sueño normal y empieza el sueño, pues ahora sí, random a ver qué sale, ¿no? Entonces hay que estar en presente, en presente. Ahora, hay mucha gente también que me dice, es que yo no puedo estar en presente y preocupados, angustiados. No, no te estreses. O sea, regresa constantemente, regresa, observa. Las manos es la mejor herramienta que tenemos. Observa tus manos, observa las texturas, observa las sensaciones, la temperatura. Y de esa forma está regresando, hasta que llega un punto que, como tú lo comentabas, la mente se va quedando en una tranquilidad y se vuelve a salir. Mucha gente, digo, yo estoy platicando de esto, pero mi mente es una locura también. O sea, yo soy una persona muy mental. Yo todo el tiempo estoy ideando cosas, pensando a ver qué voy a hacer y todo. Entonces, pues ahí hay que estar con más razón, enfocando. Luego viene otra etapa también, donde primero es observar el entorno, observar el cuerpo físico, sentirlo, pero después darnos cuenta que nuestro ser no está contenido en el cuerpo. Nuestro ser es todo. Y cuando tú empiezas a observar tu ser, a sentir tu ser, se empieza a expandir. Y lo viene otra etapa, de saber que no estás desconectado de las cosas. Y así te la llevas, ¿no? Hasta que llegues a un punto de integración total, que tú lo mencionaste también hace unos momentos, pero es la práctica, es la práctica, es constantemente estar regresando hasta que la mente se quede. El trabajo interior es importante, Aaron, ¿no? Esto de pensar que alguien, o incluso un terapeuta, que nosotros los que somos terapeutas hay la gente que nos busca, que tú con la varita mágica que tú tienes y lo que tú sabes, me tocas una sola sesión y me quitas los males de 20 años con el marido, con el hijo, con el Ujú. trabajo, con mi suegra, me quitas todo lo que me pasa en una sesión, ¿vale? Y Ujú. claro, me tocas tú, me das la energía y ya me la quitas. Y dices, vamos a ver, que no Si es fuera así así, ya la no cosa, estaríamos que tienes aquí. tú que trabajar tu parte. Claro, sí, si fuera así, ya no estaríamos aquí ni nosotros. Ya nos hubiéramos ido, así como Yoda en Star Wars que se desaparece al morir, ya no estaríamos aquí. Pero una realidad es que el trabajo es constante. Yo, por ejemplo, pues, lo admito, o sea, soy una persona, soy terco, soy de carácter, soy medio enojón de repente, soy muy mental y es algo que tengo que estar trabajando constantemente. Y cada uno tiene sus características. Hay gente demasiado emocional, hay gente muy impulsiva. O sea, todos tenemos alguna característica que nos da nuestra personalidad. Sin embargo, hay que estar regresando. Y como tú bien lo comentas, nadie, y esto suena bien feo y a la gente religiosa no le gusta que lo diga, pero ni Jesús te puede salvar. Si tú no quieres, si tú no pones de tu esfuerzo, no te vas a salvar. Los textos bíblicos lo dicen, digo, no tal cual, ¿verdad? Pero va Jesús caminando, toda la gente manoseándolo, sí, maestro, maestro, y luego de repente dice, ¿quién me tocó? Porque si todos lo están tocando, porque una persona lo tocó nada más, ¿no? Porque es una persona que realmente quería el cambio. A lo mejor realmente estaba dispuesta a hacer lo que tenía que hacer para esa transformación. Pero en cambio hay personas que dicen, no, pues es que tengo problemas con mi papá y no, o con mi mamá o con un hermano, etcétera. Entonces yo trabajo su energía y le digo, ¿sabes qué? Traes todo el lado derecho o izquierdo alterado. El lado derecho normalmente representa la relación con papá, el lado izquierdo normalmente la relación con mamá. Pues hay que trabajarlo. No, pues es que no le puedo hablar. ¿Cómo le voy a hablar? Es que bueno, no le hables, pero sánalo.
O sea, busca la forma de trabajarlo, pero a veces no queremos dar ese paso tampoco, ¿verdad? Entonces, como lo comentaba, los terapeutas, yo nos veo como una herramienta, como decía ahorita, quitas algo, muestras a lo mejor el por dónde. Ya Ahí. la persona, si lo quiere caminar o quiere seguir adelante, pues es su proceso, ¿verdad? Este, y bueno, pues es de trabajar todos los días, no es magia. Aarón, me lo he pasado fenomenal contigo. Ha sido una Sí, entrevista para mí con su lado divertido también, porque en algunas sí, cosas me has hecho reír, porque me has recordado otros tiempos en que a mí me pasaban esas cosas como a ti. Y digo, madre mía, ¿dónde nos hemos visto, dónde nos vemos ahora y cómo hemos cambiado desde entonces, ¿no? Me alegra mucho sí, haberte tenido aquí con tus grandes conocimientos, con tu sabiduría, con tus experiencias de vida, que es lo que más me llama la atención de una persona, porque valoro mucho la experiencia que tiene cada persona. La experiencia es sabiduría, ya no es el conocimiento que se adquiere. Lees un libro y adquieres conocimiento, ves un vídeo, adquieres conocimiento, pero de lo que tú experimentas para ti mismo se adquiere la sabiduría. Y no es lo mismo conocimiento que sabiduría para mi forma de ver las cosas, ¿no? La sabiduría parte de la experiencia y tienes unas experiencias muy enriquecedoras que yo pienso que van a aportar mucho bien a través de este vídeo a las personas y a las mamás cuando hemos hablado de los niños que les pasa algo, el tema de las casas y demás. Pienso que pueden ser muy útiles, muy prácticas. Me gusta dar cosas cuando traigo un invitado aquí que pueda dar algo útil, práctico, que la gente realmente se quede un poco con la copla, ¿no? Como decimos aquí, y que pueda ser útil para su familia, sus niños, para ellos mismos, y que los padres no estén en miedo con los niños, no hagan como me hacían a mí, ¿no? Que mi madre las frases más bonitas que decía en la casa, en esta casa andan los demonios desencadenados y yo con 8 años la sí. miraba diciendo, ¿dónde están? Cosas así, ¿no? Que no los padres tengan pendiente las palabras que dicen a sus hijos. He estado muy contenta de hacer esta entrevista contigo, Aarón. Espero que mucha gente la vea, compartir el canal de Aarón, compartir mi canal que está más nuevito. Mi canal es Mujer Trueno Terapia y está muy nuevito, me llevo poco tiempo con él, así que suscribiros, compartirlo y compartir esta entrevista porque pienso que va a ser de utilidad a mucha gente. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, Aarón, en el canal y bueno, pues espero que prontito pueda hacerte otra entrevista porque me quedan muchas más preguntas que hacerte y que compartir contigo y que reír contigo y divertirme y pasar este Sí. buen rato. No, Muchísimas gracias hombre, por estar aquí. gracias, Ana, gracias a ti, con gusto. Cuando me invites, yo con gusto, encantado de participar otra vez. También te invito a mi canal. Hay que programar ahí una Encantada grabación para que también, tú Aarón. compartas tu experiencia. Y así como tú recordaste cosas, los terapeutas escuchamos mucho, pero pocas veces hablamos. Y los podcasts es nuestra mayor terapia. Entonces, bueno, aquí ya soltamos ahí Lo de la mucha mamá, ¿no? Yo información. decía lo de Sí, los demonios de la mamá, ¿no? Qué miedo sí, me daba a mí entonces. Y mira, luego enfrentándolo. Digo, sí, sí, parece que ya, me lo ya. mandó todo mi madre. Al final me tocó vivir eso y superarlo además, ¿no? Y trascenderlo. Y Sí, aprender de entonces ello. ya tuvimos nuestra terapia también aquí con esta sesión y pues muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias, la pasé muy padre y bueno, pues nos estamos viendo muy pronto. Muy bien. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Gracias. todas las personas que veáis este vídeo. Hasta pronto, familia. Bye.